Atención, a todos los hiperescuchas que no han escuchado el episodio número 4 de la temporada 2, que se llama Reforma de Teletrabajo parte 1, les recomendamos que en este momento vayan y lo escuchen, ya que el episodio del día de hoy es la continuación a este programa que hicimos en compañía de nuestro gran amigo Ramiro Peña y que estaba enfocado pues precisamente en solamente las encuestas que se realizaron a todo el personal que trabaja o tiene personal a cargo trabajando desde su casa. El episodio de hoy, como lo habíamos adelantado en el capítulo pasado, va a tratar específicamente de desmenuzar lo que viene en la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación este pasado 11 de enero. Y bueno, sin más ni más, quédate, el programa de hoy te encantará. Bienvenidos a Podcasi, el podcast donde hablamos de la seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente con un enfoque industrial. Presentado por el experto en requerimientos legales Gustavo Quesada y el consultor en gestión empresarial Osvaldo López. Regresando en materia, al decreto como tal, lo que ocurrió en la Ley Federal del Trabajo son un par de cosas. Se reforma el artículo 311 y adicionan todo un nuevo capítulo, el capítulo llamado 12 bis. Entonces eso es en esencia lo que ocurrió. Toda la información que se adiciona o se modifica tiene cabida en una hoja por los dos lados. Eso es todo lo que hay. Pero en realidad es un montón de información. Para mi apreciación, tiene cabida a una norma oficial mexicana completita para que nos vaya diciendo o nos vaya dando un poco de luz. Esa es mi apreciación personal. La realidad es que no sabemos qué vaya a ocurrir. Así que lo que sí vamos a hacer hoy es desglosar y desmenuzar estos artículos en mayor o menor profundidad para que puedas, tú que nos estás escuchando, armarte a lo mejor un planecillo de trabajo, armar por ahí algo de estrategia y táctica para que puedas atender estos requerimientos legales que en la actualidad ya están vigentes. En ese sentido, arrancamos directo con el primer artículo que se modifica, es el 311. Yo creo que ahí tiene cabida, junto con el 330-A, tienen cabida a lo que nos hablaba Ramiro justo al inicio del programa. No es home office, es teletrabajo, con todas las similitudes y diferencias que esto conlleva. Artículo 311 expresa así tal cual. Hay que diferenciar el trabajo a domicilio del teletrabajo, diciendo lo siguiente, y lo cito textual: trabajo a domicilio es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se encuentra en condiciones distintas a las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Para mí, la interpretación de trabajo a domicilio tendría cabida al ejemplo más sencillo: el restaurantero, el cocinero que realiza la preparación de alimentos, sí, está trabajando para ti, pero los hago en mis instalaciones independientemente de para quién lo haga y te lo entrego. Así también como aquel precisamente vendedor de comidas, como es el típico antojitos mexicanos que van, te cocinan a tu casa y se van. Para mí ese es el trabajo a domicilio. Todo lo que no cumpla con esas características, según el artículo 311, para el trabajo en instalaciones diferentes a las del patrón, se convertirá en teletrabajo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tus ejemplos son muy claros y dejan de manifiesto la intención de ese artículo de describir el trabajo a domicilio. Y ya en teletrabajo, ahorita que entremos en materia, te puedo dar alguna de mis apreciaciones. Ok. Lo que viene después dentro del decreto es todo el capítulo 12 bis, que si mal no recuerdo contiene un artículo, el 330, dividido en 10 secciones que van desde la A hasta el inciso K. En ese sentido vamos a entrarle en materia y nos vamos a ir desglosando uno a uno y platicando de ellos. Artículo 330A. Para mí, lo rescatable de este punto
es que nos da la definición de teletrabajo. Y en este caso ahorita Ramiro nos dará su interpretación y sobre todo de una vez por todas podamos decir home office, teletrabajo, ¿qué vamos a empezar a usar en la jerga cotidiana de la prestación de servicios y productos? Entonces, para mí lo rescatable es la pauta de que cualquier cosa que signifique teletrabajo, que ahorita nos platicará Ramiro, en tanto no se haga en una cantidad igual o mayor al 40% del tiempo, pues no requerirá atención a estos requerimientos legales. Con esto no te estoy diciendo que el tip sea que de algún modo retuerzas todo para que la gente solamente trabaje el 40% del tiempo en home office o teletrabajo y luego te lo traigas para que no te apeguen. Esa definitivamente no es lo que quiero transmitirte, pero sí te quiero transmitir que si ocasionalmente tú ya mandabas a tu gente a home office opcional y tenías esta medida como una especie de salario emocional, pues no te asustes. Si no llegaba al 40% del tiempo, puedes seguir haciéndolo así y tal cual. Si ya te dio beneficios, resultados, adelante. Y no estás obligado a mantener la atención a estos requerimientos. Pero si por el contrario tú ya llevabas el teletrabajo bajo cierto tiempo, pero si por el contrario tú ya llevabas a tu gente de menos a más y ya estabas por encima del 40% antes de la pandemia y con la pandemia se disparó, bueno, te tocará atenderlo. Ese es el primer punto. La siguiente es que te dice, no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma esporádica u ocasional. Entonces, en ese sentido también, si era una vez al mes, no tienes que atender esto. Y entonces, en ese sentido, benéfico para nosotros para entender cuándo sí o a partir de qué momento comienzo a establecer medidas de control que están pidiéndome en este capítulo 12 bis. Pero ahora, cuéntanos, Ramiro, ¿qué onda con esta definición? Yo sí me quedé un poco impactado. Para mí, hasta hoy que me haces el comentario, yo lo percibía como home office, teletrabajo, es exactamente lo mismo, nada más que por la forma en la que nosotros tomamos el concepto y no fuimos capaces de ponerle trabajo en casa o asimilarlo como un anglicismo tal cual y decirle home office. Yo pensé que era un tema así, pero me dices que no, y en ese sentido cuéntanos. No, mira, yo creo que la definición de teletrabajo que establece el artículo 330A es definitivamente una definición muy moderna. Es una definición que, pues ahora sí que a México lo pone en un buen nivel. Y abre la ventana para el futuro del trabajo. Dentro de las palabras que maneja esta definición, hay algo que dice que utilizando los medios electrónicos de comunicación e información, el trabajador podrá elaborar el trabajo desde donde esté. Entonces, esa es la gran distinción entre el trabajo a domicilio y el teletrabajo. O sea, el futuro del trabajo apunta a que el trabajo puede hacerse donde sea. O sea, hablábamos en un poquito atrás y decíamos que una de las ventajas que veían las personas era un poquito la ergonomía y también el hecho de que no tenían los espacios adecuados para trabajar. Entonces, pues tal vez hoy conectado a través de un teléfono puedas hacer parte de tu trabajo. Si tu trabajo en una empresa de servicios, que siempre yo he dicho que cada tipo de empresa tiene sus bondades, sus ventajas y sus desventajas para adaptar o para adoptar las nuevas tendencias de una manera más rápida. Pero imagínate un ejecutivo de ventas que su chamba es atender situaciones postventa, ¿sí? Pues él puede estar trabajando desde tu teléfono celular, puede estar en un café, puede estar en una condición muy cómoda y puede estarte entregando el resultado. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, no nos preocupemos, tienes razón y esa acepción yo quiero puntualizarla mucho. Si esporádicamente, y esto de esporádicamente tenemos que entender que esta crisis, y a mí no me gusta llamarle crisis, yo creo que es una emergencia sanitaria.
porque el concepto de crisis no me permite establecer un periodo de tiempo de inicio y de fin. Sin embargo, una emergencia sí me permite establecer un inicio y un fin. Seamos bien cuidadosos en el sentido de que los semáforos rojos, naranjas, pues pueden ser una pauta para adoptar el teletrabajo como una opción para seguir y continuar el trabajo del día con día, ¿sí? Y si de alguna manera, si lo administramos perfectamente, no tendríamos por qué preocuparnos de seguir todos los demás lineamientos que ya iremos viendo poco a poco. Ramiro, me vuelas la cabeza, francamente. Yo la verdad es que otra vez, cuando me corriges, para mí fue pues es que agarramos un término más retrógrada, no agarramos lo que todo el mundo está tomando, que es el home office, pero lo dices y me hace mucho sentido. Home office es trabajar desde la casa, tal cual. Y lo encajona así, trabajo en la casa. Y con esta perspectiva me hace sentir que al menos en el papel, en la normativa, nos posiciona a México al nivel de países primermundistas en cómo redactamos y definimos. Esto es el conjunto de tecnologías que nos permitirán realizar el trabajo desde donde quiera que estemos. Y con eso me da la pauta a pensar que el conjunto de tecnología pudiera implicar automatización de procesos, robotización de líneas, de manera que tu supervisor, incluso tu supervisor de operaciones, pueda hacer trabajo o teletrabajo. Esto es, desde allá poder estar manejando la producción. Y en ese sentido, pues te digo, al menos conceptualmente estamos en otro nivel. Así que si nosotros como líderes de las organizaciones nos ponemos a pensar en global, tendríamos que pensar, pues no nada más al gerente, no nada más a mis mandos medios con funciones administrativas, las tengo que empezar a proyectar a teletrabajo. Ya puedo pensar incluso en que ciertas líneas susceptibles a la automatización de los procesos puedan ser trabajadas desde el concepto de teletrabajo. Y entonces eso me pone a la vez emocionado, me pone jovial, no sé, me pone de muy buen ánimo, pero además pues es un reto enorme. Sí, es un desafío grandísimo, pero pues yo creo que es una tendencia mundial. O sea, recordemos que tenemos que movernos en función de cómo se mueve el mundo y movernos rápido, la agilidad con la que adoptemos. Primero, la agilidad con la que entendamos, ¿no? Y después, la agilidad con la que adoptemos el teletrabajo como una ventaja competitiva, ojo con eso, una ventaja competitiva, entonces le estaremos sacando todo el jugo y esta modificación a la ley federal del trabajo pues realmente va a generar los beneficios esperados por todas las organizaciones, ¿verdad? O sea, no se trata de... Yo considero que el objetivo de la autoridad no es regular, más bien establecer marcos que nos permitan generar valor agregado. Hace un par de años que empezábamos a trabajar con la ISO 45001, ya no tan nueva, pero reciente, por decirlo de algún modo, nos topábamos con que los controles operacionales, nos decía explícitamente, tendrán que alcanzar todas las instalaciones donde el trabajador ejecute su trabajo. Y expresaba abiertamente o expresa abiertamente esta normativa el home office. Y cuando la gente me empezaba a preguntar, bueno, ¿y cuáles son las herramientas que nos permiten llevar el control hacia allá? Yo sí les decía, legalmente nada, no tenemos absolutamente nada y tendríamos que esperar a que pasen los años para que nosotros podamos comprender cómo al menos los organismos gubernamentales pueden marcarnos los lineamientos. Y ya llegó, o sea, hace 2 años no lo teníamos, ya llegó. Ya está. Pero con lo que me dices, no solamente nos da material para cumplirle a esa normativa de 45, con lo que me dices, me pones en la mente y en el radar Industria 4.0. Totalmente. Se ha hablado un montón de la Industria 4.0. Totalmente. Y tú lo dijiste como automatización, pero el concepto es esa, la Industria 4.0. Es decir,
tenemos que ir enmarcando las cosas para podernos mover hacia el futuro. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer precisamente porque no tenemos una referencia de dónde guiarnos? ¿Sí? Y hoy por hoy, pues considero que es un trabajo de avanzada, ¿no? Ya para mí, si le paramos al programa ahorita, siento que nos llevamos todo. Pero hay que avanzar. Quedan más artículos por desmenuzar. Pero francamente, si te soy sincero, con esto que acabamos de platicar, con esta perspectiva nueva que me acabas de dar del teletrabajo, yo ya me voy por bien servido. Y a lo mejor muchos usuarios también, no lo sé, pero yo estoy súper contento con ello. Pero bueno, vamos a pasarnos al siguiente artículo, 330, pero a mi apreciación en realidad es un paquete de 3 artículos, el 330B, el C y el D, que básicamente son artículos orientados a la instrumentación contractual de cómo sí voy a ejecutar esto y qué me va a permitir internamente mantener el teletrabajo, y en ese sentido que establezca los acuerdos y los reglamentos, o más bien los lineamientos por el cómo sí yo como organización voy a detonar un teletrabajo y por dónde nos podríamos ir. Me refiero específicamente a partir del 330B del contrato individual, del 330C el contrato colectivo y el 330D el reglamento interior del trabajo. Estos 3 o este paquete de 3 instrumentos tú los conoces súper bien. Francamente, yo apenas si los he visto. Entonces, cuéntanos tu apreciación de este paquete de instrumentos. ¿Te parece suficiente? ¿Te parece excesivo? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, partiendo de la base que de ese 40% del tiempo para poder enmarcar el teletrabajo, yo considero que son los instrumentos necesarios para que queden sentadas muy bien las bases entre los patrones y los trabajadores. Primero, en el contrato colectivo tendrán que estar establecidas la naturaleza y las características del trabajo, ¿sí? Por un lado, y deben de estar muy, muy claras, entre otras cosas. En el siguiente artículo que habla acerca del contrato colectivo, si yo soy un empresario que ya me casé con la idea de que el teletrabajo es mi forma futura de cómo quiero laborar, ahorita estamos en un momento muy propicio para modificar nuestros contratos colectivos, los cuales se revisan una vez al año, y a partir del 2023, si mal no estoy, pues va a surgir por ahí las juntas locales de conciliación y arbitraje van a desaparecer y va a haber una situación ahí de otras personas que van a ser las personas donde debamos de inscribir nuestros contratos colectivos. Entonces, si tú como escucha ya estás casado con la idea de que te quieres mover hacia el teletrabajo como una opción de ser más productivo y de estar protegido de alguna manera, revisa tu contrato colectivo, modifícalo, establece muy bien cuáles son los criterios, incluye esta definición del artículo 330A. Y por otro lado, el reglamento interior de trabajo. Y bueno, hablando del reglamento interior de trabajo, si eres una empresa pequeña y decides subirte a esto del teletrabajo, empieza por tu reglamento interior de trabajo. Ahora, que si no le quieres trabajar mucho y de alguna manera por una cuestión de contingencia estás enviando a tus empleados a trabajar donde ellos puedan o donde ellos quieran, pues mínimo, y fuera de esta normativa, redacta una política interna difúndela para que incluya algunos de los puntos que este mismo artículo, en otros de sus incisos, establece, y eso lo vamos a ver más adelante. Sí, en ese sentido yo creo que lo muy valioso es cuándo sí aplica mi puesto de trabajo a teletrabajo y cuándo no. O sea, si no manejamos esto con cautela, como nos lo estás diciendo, pues se presta que cualquier persona considere que bajo estas adendas, y aquí saco a colación lo que ocurrió cuando la NOM 035 se publica y comienza toda esta efervescencia de que ahora el patrón
me tiene que cuidar del estrés, de la ansiedad y que... No, espérame, la norma nos hizo para eso. Y lo mismo, que mediante estos 3 instrumentos o los que el patrón decida atender, a lo mejor llevarlo un poco más allá y ponerlo en una política, o a lo mejor que la política como un mecanismo incipiente, ¿verdad? Que marque las pautas, quiénes sí, quiénes no, cuándo sí, cuándo no. Y por qué sí y el por qué no y bajo qué términos, esto será clave, porque de otro modo tendremos las interpretaciones que, pues por el contexto mexicano en el que estamos, las interpretaciones abusivas del trabajador que existen y que no estamos ciegos a ellas, en el sentido de empezar con la queja y con la exigencia y con el dame, o sea, no quisiéramos que algo tan bueno como pudiera ser el teletrabajo, un marco de referencia para llegar a ser potencia en ciertos sectores, pues se nos venga abajo por interpretaciones que yo le diría abusivas. Entonces, muy buen punto. Sí, pueden ser interpretaciones abusivas, pero por eso es bien importante que revisemos cuál es nuestro contexto. Yo creo que en el plano de manufactura, pues muy rápidamente y muy claramente en un análisis alguien puede definir qué puestos sí y qué puestos no. Es decir, la fabricación en serie definitivamente que no te permite el teletrabajo a menos que hagas una muy fuerte inversión en automatización. De otra forma, no le veo salida. Es decir, quienes tengamos que seguir yendo a laborar aún con el riesgo del COVID, pues tenemos que seguir yendo a trabajar, obviamente cuidando y respetando los lineamientos que ya la misma Secretaría nos dictó en meses anteriores. Bien, los siguientes 2 artículos son como la columna medular, como la parte nuclear de este decreto. ¿Y a qué voy? El 330E nos habla de las obligaciones patronales y el 330F nos habla precisamente de las obligaciones de los trabajadores. Entonces, aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde todo lo que te dije antes es para que entiendas en el marco de referencia que vas a estar caminando, pero lo que te digo de aquí en adelante es lo que sí o sí tienes que hacer, tanto tu trabajador como tu patrón. Entonces, voy a dar nada más una esencia de lo que es el artículo 330E, decirte algunas ideas. Realmente desglosarlo por puntos sería un tanto complejo, pero en esencia, artículo 330E, obligaciones del patrón, nos habla primeramente de proveer o de proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos que nos permiten llevar o realizar el teletrabajo, que en ese sentido nosotros, a pesar de que estemos en teletrabajo y que potencialmente al trabajador lo vamos a dejar de ver por meses, por semanas, por no decir años, pues independientemente de eso, nosotros sigamos remunerando al trabajador, dándole sus pagos. O sea, esto no te libras, ¿verdad? La siguiente... Y esto, permíteme tantito, porque esto responde a una de las desventajas que ya la opinión de la encuesta nos decía. La gente decía, precisamente... los equipos, no tenemos los equipos necesarios para trabajar en casa. Ya desde aquí la norma, fíjate cómo, no más bien la adenda o el decreto ya estaba adelantándose, o sea, pareciera que vieron nuestra norma y se pusieron a trabajar. Vieron la encuesta. Nuestra encuesta. Bien, luego nos dice que como patrón debemos asumir los costos derivados del teletrabajo y asumir costos en 2 líneas, que en definitiva necesitamos el tema de telecomunicaciones, llámese internet, teléfono, pero también nos habla expresamente del consumo eléctrico que genere con los equipos que le voy a instalar al trabajador, que en primera instancia puede ser una laptop simple y una impresora, pero no sabemos hasta dónde esto nos va a llevar. No, y esto, pues digo... Aunque sí bien es cierto que pareciera una carga para el trabajador, pero también es un punto de ventaja para el patrón, es un punto de ventaja para el patrón. ¿Por qué? Bueno, pues porque para tener el acceso a los servidores de las empresas, pues necesitas una cierta capacidad de internet que normalmente el trabajador no contrata para su uso diario. Entonces, pues qué bueno que ya quedó ahí estipulado, ¿no? No negociable, queda muy claro por parte de la autoridad
Y bueno, pues si te subes a esto del teletrabajo, pues hay que empezar de alguna manera, empezar a hacer acuerdos con las personas que están en teletrabajo y saber o prorratear los costos que le implica en su vida diaria estos servicios. Exacto, porque no te puedo, a lo mejor si no tenías internet o si tenías un internet, no te lo puedo subsidiar todo. Definitivamente vas a usar una parte de ese consumo en asuntos personales. Entonces, como que ponernos de acuerdo en qué tanto sí, qué tanto no, eso va a ser clave. Lo mismo con la electricidad. Que podamos ser muy francos en el sentido del consumo real de nuestros equipos. Entonces, bueno, eso además me pone en la mente, y no viene tanto al caso, pero me pone en la mente ISO 14001 y los controles operacionales. O sea, esa energía eléctrica te toca a ti, patrón. O sea, no vayas a querer colgarte una estrellita de ahorro energético en el sentido de que trasladaste todo eso. Así que a mí como un paréntesis, no te olvides de no maquillar tus indicadores con esa ventaja que pudiera ser. Bueno, cuidado ahí, cuidado con las apreciaciones, porque pues para una empresa que es gran consumidora de energía eléctrica, ¿cuánto puede representar el uso de energía eléctrica de 10, 15 o 20 laptops? O sea, hay que ponerlo en proporción y no perder el punto, pero es buen punto, o sea, es buen punto. No, pues es que yo, habiendo estado con racita mañosilla, adelante, que le sabe muy bien a los indicadores. Bien, otro de los puntos que nos dice, y precisamente se enlaza más bien con 45001, ahí ya tiene una correspondencia, nos dice que el patrón debe de llevar las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que establezca la STPS y que apliquen hasta el lugar de trabajo donde nos estén prestando el servicio de teletrabajo. Bueno, habría que esperar el cómo. Exacto, porque pues que en la casa ¿qué me puede aplicar? O sea, tendríamos que revisar. Pero ojo, inciso J del artículo 330 nos habla de ciertas cuestiones, nos habla de ergonomía, nos habla de riesgo psicosocial y luego dice otros riesgos. O sea, nos da dos puntuales, nos dice atiéndete la 035, la 036, pero cuando dice otros riesgos es como pues potencialmente las cuestiones de iluminación, las cuestiones de ruido. Entonces ahora van a ser un asunto que también tendremos que controlar, como los primeros que logro como visualizar, pero podrán haber otros tantos que no lo sabemos. Sí, ya la autoridad nos irá diciendo los cómo y también han publicado la misma autoridad que después de este decreto viene una norma oficial que será específica para las cuestiones de teletrabajo que tendremos que observar. Bien, los siguientes incisos tienen que ver con cómo tienes tú que responderle al trabajador en sentido de tenemos que tener un derecho a la desconexión, o sea, no porque estén en su casa mayormente o en otras áreas, pues el horario sigue siendo de 8 horas, o sea, lo que tenemos que seguir respetando son horarios de 8 horas de trabajo, 40 horas a la semana, con su remuneración por tiempo extra, etcétera, o como marque la Ley Federal de Trabajo esto. Luego, sin olvidarte de que aunque no pise tu centro de trabajo, la seguridad social es algo que tienes que atender porque al final de cuentas es tu trabajador y es tu trabajo como patrón. Y luego, no dejar de lado la capacitación y asesoría que se requiere para mantenerte en este esquema de teletrabajo. O sea, esos 3 puntos cierran el artículo 330E y me parecen que son bastante relevantes y sobre todo en el aspecto de capacitación y asesoría para el sí o para la realización del teletrabajo de manera efectiva. Sí, definitivamente, y aunque son obligaciones muy nuevas, ya lo veníamos viendo y quiero regresarme un poquito a la parte de la desconexión. 48, 45 y 40 horas a la semana, ¿sí? Y por eso es la relevancia de el inciso B que habla del contrato individual, donde ahí es importante que puntualicemos y establecemos cuáles van a ser las jornadas de trabajo. Y luego, la parte de la seguridad social. Pues yo creo que la seguridad social es una responsabilidad social que no hay que dejar de atender. Es decir, los patrones no podemos
vernos de cierta manera ventajosos en el sentido de contratar gente en la modalidad de teletrabajo y no inscribirlos al Seguro Social. Y por otro lado, la capacitación. El futuro. Retomo, la capacitación y la asesoría y continua las pues son la plataformas base que de la hoy mejora continua encontramos de los en línea, procesos. O sea, pues si bien hacen pudiéramos que esta empezar obligación como sea en muy pañales fácil en de esto del cumplir, teletrabajo, porque a partir de que nos estamos capacitando. una gran pues, cantidad de plataformas de capacitación y entrenamiento, y si tienes la herramienta que es un dispositivo de comunicación, pues puedes acceder rápida, barata y fácilmente a esto. Entonces, pues sí, son obligaciones que establece el legislador en este artículo 330E, pero no les veo ninguna complejidad, al contrario, creo que enmarcan muy bien el contexto del teletrabajo. Sí, y que definitivamente vamos a mejorar y lo vamos a llevar a un buen puerto. Decíamos por ahí que había algunas desventajas y sobre todo el incumplimiento a los objetivos mediante las encuestas que hicimos. Entonces, pues sí, en una primera ronda hubo incumplimiento de objetivos. ¿Con eso qué vamos a hacer? Ya vimos que no se cumplieron los objetivos. ¿Qué vamos a hacer? La capacitación generalmente nos saca de ese hoyo. Sí. Vamos, los desafíos se van poniendo, pero bueno, tenemos esa capacidad de ir resolviendo las cosas a través del tiempo, ¿no? Ramiro, lo siento por interrumpirte, pero en este momento creo que es conveniente que vayamos a un pequeño corte comercial y que regresando continuemos con este tema de las obligaciones a las que están sujetos todos los trabajadores para que no piensen que ellos se van a ir con las manitas limpias. Entonces, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Si te interesa recibir el soporte de nuestro equipo de consultores en implementación de sistema de gestión, auditorías, atención de requerimientos legales o capacitación y adiestramiento, puedes contactarnos por medio de nuestra página web www.ciprasi.com.mx. Continuando con el artículo 330-F, hablamos sobre las obligaciones que tienen los trabajadores hacia la empresa cuando estén trabajando en la modalidad de teletrabajo. El primer requerimiento al que tienen que dar cumplimiento los trabajadores es que deben de tener el mayor de los cuidados en la guarda y conservación de los equipos materiales y útiles que reciban del patrón. Y hablamos del 100% de las horas, las 24 horas del día. Está bien, hay un requerimiento, una obligación del patrón en la que él termina en tus 8 horas de trabajo y tiene que respetar tu horario familiar. Pero tú también en ese horario de trabajo tienes que hacer el buen uso de tu equipo, pero también una vez que hayas terminado tu jornada de trabajo, cuídate que no se te vaya a mojar. Después de que termines de utilizar el equipo, no se lo prestes a tus hijos para que se pongan a jugar, a ver videos, ese tipo de cuestiones. ¿Existirá una forma en la que podamos establecer controles, Ramiro? Pues es algo muy complejo. Yo creo que algo que enmarca este decreto y esto lo establece las guías para implementar el teletrabajo es el ambiente de confianza. Y es muy complejo, va a ser muy complejo para los patrones el supervisar que realmente los equipos estén cuidados o estén mantenidos en la mejor forma. Sin embargo, tenemos que partir de un entorno de confianza. Una vez establecidos los acuerdos en el contrato individual, una vez establecidas las reglas en el reglamento y una vez entendidas las obligaciones mías como patrón, entonces ya es mi responsabilidad como trabajador de esta modalidad de teletrabajo el hacer buen uso de las herramientas y los equipos que la organización me vaya a proporcionar. Claro, es una obligación del trabajador mantener estos cuidados precisamente porque es algo muy difícil de controlar. Si no, ni para qué mencionarlo. La siguiente obligación de los trabajadores es informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad derivados del teletrabajo. Esto porque algunos trabajadores pudieran no avisarte que llegó el recibo o cualquiera de estas cuestiones que permitan que el servicio se pueda ver suspendido, su teletrabajo se puede ver suspendido también o de verse en problemas de un modo en el que a propósito ellos hacen que
el teletrabajo en los lugares donde es obligatorio se vea obstruido y no puedo trabajar en una oficina, no puedo trabajar en mi casa, no trabajo. La parte importante es el acuerdo previo, es decir, ¿cuál es la parte proporcional que yo como patrón te tengo que entregar a ti como trabajador para el pago de estos servicios? Y entonces la responsabilidad de estar a tiempo en la conservación de esos servicios en casa, pues es una responsabilidad 100% del trabajador. Aquí sí, no hay excusas, el panorama que tú planteas puede suceder, sin embargo, si tú eres un trabajador que te toca trabajar desde casa, pues yo te invito a que no incurras en esto porque pudiera ser, como es una obligación tuya, pudiera ser una causal de despido. Claro, y que también si somos conscientes, pues la gente no va a querer quedarse en su casa sin ver la tele, sin estar con internet, sin luz. Sí, pero no son servicios de los que quisieras prescindir realmente. O sea, es va en la línea de que se pongan de acuerdo cuánto, cómo y cada cuándo te voy a dar ese dinero y listo. O sea, Y en un marco de responsabilidad, es decir, el empleado tiene que cumplir su parte. Si bien es cierto, esta norma lo deja muy claro, este decreto deja muy claro cuáles son las obligaciones del trabajador, el trabajador tendrá que cumplirlas. definitivamente. Bien, y en ese sentido nos vamos a la tercera obligación de los trabajadores, que es obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. Llámese trabajar con las condiciones de iluminación adecuadas, no estar trabajando con la luz apagada mientras estás en la computadora, pudiera ser una de ellas. ¿Qué otra más se me pudiera ocurrir? Si ya te designaron el equipo ergonómico adecuado, tu escritorio, tu sillita, pues no te pongas a trabajar en un área diferente, mantén las condiciones de ergonomía implementadas o adecuadas mientras estés realizando tu trabajo. Sí, definitivamente es una cuestión de amor propio. Sí, es una cuestión de amor propio, es decir, porque me quiero, me cuido y yo como trabajador en home office, en casa, trabajando en casa, pues tengo esa necesidad, ¿verdad?, de no ocasionarme un daño por negligencia, de no adoptar alguna regla ergonómica que sea necesaria para permanecer sano, ¿verdad? Yo diría, y agregaría nada más por último, la correspondencia de esta obligación bipartita. El patrón me tiene que proporcionar medidas de trabajo seguras y saludables y yo las tengo que atender. Exactamente como pasa en la industria. Te doy tapones, te pones los tapones. Te doy lentes, tú pones los lentes. O sea, es ir de la mano cuidando nuestra seguridad y salud. Porque no es de uno ni es de otro, es en conjunto. Totalmente de acuerdo, y así vamos a platicar ahora de la cuarta obligación de los trabajadores, que es atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Hablamos de que si hay que llenar algún documento constantemente para verificar que están trabajando o iniciar sesión en alguna plataforma en la que se esté monitoreando, que se encuentra activo, que se encuentra desarrollando sus actividades, pues se realice. No sé si tengas tú en este momento como gerente de recursos humanos y con gente en posición de teletrabajo a tu cargo, algún mecanismo del que pudiéramos hablar como un ejemplo. Mira, pues actualmente una de las herramientas que se ha hecho muy popular es el uso de las juntas a través de la herramienta del Zoom. Entonces, pues desde ahí yo como gerente establezco ciertos horarios. Los trabajadores aceptan la invitación y deberán de estar a la hora indicada con la información requerida para llevar a cabo la reunión. Sin embargo, pues existen otro tipo de herramientas más sofisticadas en donde, como tú lo mencionaste, tendrás que accesar con tu usuario y con tus contraseñas y de esa manera el patrón podrá evaluar, vamos a equipararlo un poco con ¿Un checador? Asistencia a tu trabajo, ¿no? Hay dos cosas. La primera, que esto prácticamente hace que si te decimos dentro de la reunión, enciende la cámara, se enciende la cámara. Quiero tener certeza de que estás en el entorno seguro y saludable que te proveí y que no estás fuera
corriendo riesgos innecesarios en horarios de trabajo, que eso potencialmente, si te accidentas, va a ser me va a incrementar la prima de riesgo. Entonces, esa parte yo diría que dentro de la herramienta del uso de plataformas para conferencias virtuales, pues el hecho de que te diga, enciende la cámara, se vuelve válido y se vuelve una obligación de ti como trabajador. Lo digo porque he estado conduciendo auditorías de manera remota y la realidad es que la gente no quiere prender la cámara. Entonces ya no tienes opción. Ya quiero saber que estés seguro y saludable. Sí, si en tu organización estableces que ese es un mecanismo de supervisar las condiciones de seguridad e higiene, que normalmente es un doble propósito, pero de entrada las reuniones virtuales con la cámara encendida no son una herramienta que los patrones utilicen para supervisar las condiciones de seguridad y salud. Que pudiera utilizarse, sí. Muy valioso tu punto, Osvaldo. Y a lo mejor nada más aleatorio. A ver, enciendan sus cámaras nada más y listo. O sea, pero que entiendas que ya no te puedes negar a partir de eso. Y como dices, sí, solo sí, se estableció como un mecanismo de seguimiento. Y en este sentido, cuando inició esta modalidad de home office originalmente y que nos dijeron, si no son esenciales, se van a su casa y trabajan desde su casa si la ocasión se los permite. En la oficina nosotros pues desplegamos lo conveniente y lo pertinente y actualmente trabajamos de esa forma. Cada quien en sus casas con conexiones a horarios pactados y tal. Pero me di a la tarea de investigar y resulta que encontré una aplicación sin que yo tenga nada ningún beneficio de estártelo contando, sino proporcionarte una herramienta. La aplicación se llama Control Horario, disponible al menos para Android. Resulta que esta herramienta la descargas y tú tomas los controles como gerenciales o operativos. Y en ese sentido, marcas la asistencia al trabajo y te conectas o es como una especie de checador virtual. Ese checador virtual tiene la capacidad de entregarte a ti como patrón o como jefe el registro de cuántas horas estuvo conectado, si hizo pausas para comer, que son viables y posibles, pero sobre todo desde dónde hizo las conexiones. Y eso me parece importante porque en primera instancia lo que nosotros estamos haciendo actualmente para el control de la pandemia o como un control para sumarnos a estos esfuerzos, pues trabajamos desde casa. Entonces, lo que espero es que sí estés en casa, lo que espero es que sí estés cuidándote. En nuestro caso somos un equipo reducido de no más de 10 personas y nos permite trabajar muy bien. Eso yo te diría, ahí está esa herramienta, es buena, si es conveniente pudieras utilizarla, pero como esa deberán de haber más desarrollos y tiene relación a lo que decía Gustavo, conectarse a cierta hora al VPN y estar trabajando y que haya trazabilidad de tus actividades, pues seguramente van a ser herramientas que nos sirvan. ¿Cuál es el último de los puntos, Gustavo, de este artículo 330F? Considero que es el más importante de todos y es que menciona lo siguiente. Se deben de atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. Sí, y este es un tema súper importante que el trabajador en esta modalidad tendrá que atender. Mira, recientemente hemos tenido en la industria, pues ahora sí que la implementación de una serie de políticas, tanto en la parte de tecnologías de la información, como políticas de confidencialidad, como restricciones del uso de los softwares, de los equipos. Y bueno, es algo que ahora sí que para el trabajador va a ser todo un desafío a su integridad, a su honestidad y al respeto a las políticas internas del negocio. Y es una parte muy sensible para el patrón, el cual te puede llevar inclusive a salir del mercado por una práctica que esté fuera de las políticas establecidas por cada institución, organización o negocio.
Sí, la violación de la confidencialidad. Si de por sí cada vez los sistemas de gestión nos han obligado a que pensemos más en la confidencialidad, pues esto viene a amarrarlo. Es como, cuídalo y permite que lo cuiden. O sea, permítele a tu patrón que, a pesar de que estés en tu casa o donde sea que estés, esté cuidando su información, la información que es valiosa para el negocio. Eso me parece clave y viene a reforzar lo que ya decíamos. Estas adendas a la ley pues vienen a ponernos en top mundial, vienen a darnos herramientas de avanzada para que realmente protejamos la integridad de los negocios. Y ahí viene un punto muy importante del por qué pudiera ser que los trabajadores sí pudieran limitar el acceso de ellos mismos al teletrabajo, y es que una de las formas en las que puedes mantener la seguridad de los datos como tal es tener una red privada en la que tu corporativo de sistemas solamente permita que un solo dispositivo accese a ese módem, por así decirlo, y tenga acceso a la transferencia de archivos y prácticamente al internet de ese dispositivo. Si el departamento de IT se da la tarea de controlar todas esas cuestiones, el módem que te instalen en tu casa para hacer el teletrabajo solamente te va a servir para eso. No vas a poder conectar tu celular, ni tu tele, ni tu nada. Si eso sería una de las soluciones que a mí se me ocurren para mantener la seguridad de los datos y de, sobre todo, información confidencial de la empresa, ¿no? Y tu punto es bien valioso porque mira, este decreto es... Normalmente en las organizaciones pensamos que si son modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, pues que el de Recursos Humanos se haga cargo, ¿no? Pero ahorita estás tocando un punto bien importante. Este decreto viene a trastocar todas las áreas del negocio. Estamos hablando de políticas de IT, estamos hablando de políticas de confidencialidad, estamos hablando de códigos de ética, estamos hablando de lo que es permitido y no es permitido, pero sobre todo estamos hablando de ti como empleado. Lo que acaba de decir Gustavo me parece muy importante, pero si no lo hacemos con cautela puede terminar en un derroche innecesario de recursos. También es bien importante, y sobre todo cuando trabajamos con sistemas de gestión o con temas de políticas de confidencialidad, la base es el análisis de riesgo. Entonces, habrá algunos puestos más susceptibles que otros por la información que tengan disponibles. Entonces, sí, definitivamente valdrá mucho la pena hacer hincapié o hacer los esfuerzos necesarios para que una computadora corresponda a un módem, que corresponda a un servidor, pero eso es costoso porque nos tenemos que quedar con todo el costo de la telecomunicación de ese módem, de esa línea. Entonces, no le veo problema en tanto lo podamos hacer en función de los riesgos. Potencialmente habrá otra sección de los trabajadores que no tengan a su disposición tanta información y que por lo tanto los controles se puedan relajar un poco más. Y en ese sentido lo conecto con lo que nos decía Ramiro. Es importante considerar muy bien en nuestros instrumentos, ya sea que te vayas a ir por contrato individual, por contrato colectivo, por reglamento interior del trabajo, que establezcas bien los mecanismos para que no dejes absolutamente nada suelto. A mí me parece que si lo amarramos de esa manera con las tres perspectivas que te acabamos de mostrar, pudiera ser muy valiosa la forma en la que cuides la información. Más allá de que IT tendrá otras formas y otros modelos de cuidado de la información. Esto te lo decimos desde la trinchera de lo que conocemos. Ok, habiendo pasado los dos artículos que considero de mayor peso, los más álgidos, vienen una serie de 5 artículos complementarios que lo que hacen es venir a terminar de redondear la forma en la que implementaremos esto del teletrabajo. No digo que sean menos importantes, pero sí digo que son un poquito más asimilables. Si pasáramos al artículo 330, inciso G, vamos a encontrar que hay mecanismos para la implementación. Esto es, establece la voluntariedad el establecimiento de esta modalidad de trabajo y sobre todo la reversibilidad. Así que a como te mandé a teletrabajo te regreso y a como estás aquí en planta te mando a teletrabajo. O sea, esa parte es la que faculta o se faculta en el 330G. Sí, definitivamente, y esto hace la importancia de por qué surge este decreto. Por la condición de la pandemia, considerando que es algo pasajero y considerando que tendremos que regresar a la forma
normal de cómo estábamos operando en los negocios. Es decir, regresar de casa a la oficina. Y aquí es bien importante que tomemos en cuenta esto. Esto tiene que ver con evaluar en dónde yo como empleado puedo generar más productividad, por ende más valor agregado a mi organización. Entonces, pues yo creo que este artículo es muy, muy valioso, muy importante y es la puerta de salida a una situación temporal y emergente. Considero que al patrón le pones una herramienta para poder hacer ajustes y entonces irle dando al clavo y entender en un momento dado cuáles son las posiciones que para mí en teletrabajo me funcionan perfecto y cuáles no. Pero pues definitivamente tienes que hacer pruebas, ajustes y en ese sentido que tal cual como un director técnico de un equipo de fútbol haga mis cambios hasta que llegue el punto en el que voy a ganar ese juego con la mayor ventaja posible. Entonces, yo creo que eso es lo que nos aporta este artículo. Sí, totalmente de acuerdo. Si pasamos al artículo H, se pone un poco como reflexivo y filosófico, porque nos invita a pensar en el equilibrio. No te olvides que en la NOM 035 ya hablamos de la relación trabajo-familia. Entonces viene a conectar un poquito con esa parte y nos permite equilibrar el cómo vamos a distribuir los tiempos, pero bipartita, o sea, cómo lo distribuyo de manera que esté dándole lo suficiente a la organización en temas de productividad, pero que no esté dando tanto que empiece a mermar en mi relación trabajo-familia. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que más bien lo que busca este artículo es que no descuidemos caer, o más bien nos cuidemos de no caer en un abuso. El teletrabajo, y ya lo decían las opiniones en las encuestas, ¿no? Las personas que están trabajando desde casa consideran que una de las desventajas es que los jefes o los gerentes no respetamos ese tiempo laboral e invadimos un poco su vida privada. Entonces, como que este artículo, el 330H, es ese candado para, de alguna manera, concientizar tanto al patrón como al trabajador de que debe existir ese equilibrio en la relación laboral como existe dentro del centro de trabajo. El siguiente artículo tiene y está relacionado, es el 330I, está relacionado al uso de tecnología, pero proporcional a lo que vas a hacer. O sea, tú vas a tener un equipo de cómputo, pero adecuado para tu trabajo. Vas a tener un ancho de banda, pero adecuado para tu trabajo. No caeremos en los excesos de dar equipo de más, equipo de menos. A lo mejor tú nunca tienes que generar reportes de manera física y por lo tanto la impresora no será una herramienta necesaria que yo te tenga que proveer. Entonces nos permite esa parte. Luego el acceso a la información en todo momento, pero luego la privacidad de los trabajadores. Esto es, van a estar trabajando mayormente en sus casas. Entonces ahí viven, ahí comen, ahí son papás, ahí son esposos, ahí son hijos. Entonces la privacidad se ve protegida por este artículo desde mi apreciación. El artículo 330, inciso I. Sí, yo creo que la intención del legislador es establecer las bases para el cómo de la privacidad. Yo puedo estar en casa, pero si el lugar que escogí para poner mi laptop y la cámara de video de mi laptop tiene acceso a áreas de mi domicilio, de mi hogar, que no deseo compartir, pues tengo que hacer los ajustes adecuados yo creo que es cerrar la pinza en ese sentido. Ha habido circunstancias
cómicas, chistosas, de situaciones que ocurren con personas que están pues en alguna entrevista o en alguna situación de una junta, y luego por ahí el perro no deja de ladrar, o por una de las menos groseras que se han visto, ¿no? Pues creo que amarramos ese tema con la parte de la capacitación. Enséñale a tu gente a utilizar el fondo en el Teams, en el Zoom, y pues te ahorras ciertos aspectos, ¿no? Ciertos Ya está, buen punto. Bien, ya para cerrar, un par de articulillos. El inciso J es como un no me quedé saciado del 330E y el 330F, en el que ya decía establecer cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. Aquí hace un énfasis muy duro en cuanto a me vas a cuidar al trabajador que está allá en teletrabajo, primeramente del riesgo psicosocial, en segundo de los riesgos relacionados a la ergonomía, y por otros riesgos, llámese iluminación, ruido, etcétera, las que le puedas cargar. Entonces, hasta allá me vas a llevar esas normas. Esa es mi apreciación. Pero ojo, cuando hablamos de ergonomía y lo único que ha lanzado la STPS es NOM 036, pero para manejo de cargas manuales. Entonces, está descubierto de momento los temas ergonómicos relacionados a las oficinas. Así que pues como que dejaron ahí un cabo suelto al final de cuentas. Sin embargo, si te vas a subir a esta modalidad del teletrabajo y lo vas a regular y lo vas a adoptar como ya algo definitivo, pues es una invitación a que si vas a hacer tu encuesta para cumplir con la norma 035, pues no te olvides de encuestarlos y de revisar a ver cómo está el empleado que trabaja bajo esta modalidad en su entorno psicosocial, ¿verdad? Y yo creo que así como está redactado hasta ahorita, es lo que podemos visualizar. No sé si la nueva norma vaya a hacer énfasis en todos estos pendientes que ya acabas de hablar, Osvaldo. Y considero que sí, y bueno, pues serán cosas nuevas que tendremos que adoptar. El inciso K y el último de este artículo 330 finalmente nada más nos da las atribuciones que tendrán los inspectores de Secretaría del Trabajo. Y en ese sentido, pues nada más para no dejar cabos sueltos. Básicamente el inspector está facultado para visitarnos, para pedirnos cosas. Pero si el teletrabajo hace una extensión del centro de trabajo hasta las instalaciones donde nos esté dando el trabajador sus servicios por modalidad de teletrabajo, pues entonces tendrías que proteger esa parte para que el inspector pueda ir hasta allá en un momento dado. Entonces, para mi gusto, el 330K pues, lo que viene es a redondear el hecho de que mi inspector de STPS podría, que me alcancen los recursos es otra cosa, pero podría llegar hasta allá, hasta las instalaciones donde se está haciendo teletrabajo. Esa es mi apreciación. Esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que pueda acudir a los centros de trabajo que optaron por esta modalidad y revisar de una manera documental el cumplimiento a todos los incisos que ya mencionamos con anterioridad. Habrá algunas cosas que desde el punto de vista documental serán muy fácil de probarle al inspector, y habrá cosas más complejas, como lo que tú comentas, de hacer visitas domiciliarias para revisar cuestiones de ergonomía, cuestiones de seguridad, cuestiones de iluminación y otro tipo de cosas que, bueno, habría que ver si realmente la intención del legislador es sacar una norma oficial mexicana que regule todos estos aspectos. Pues hay que estar muy a la expectativa, abrir muy bien los ojos y atender en caso de que lo quieras adoptar. Lo vuelvo a repetir, como una medida definitiva. Esta modificación a la ley del trabajo nos deja muy bien parados en el manejo de la emergencia, y creo que estuvo muy bien abordado. Qué bueno que vuelves a mencionar el punto de la elaboración de una norma oficial mexicana, y es que en la sección de transitorios vienen dos elementos muy importantes. El primero de ellos es que esta publicación en el diario oficial entra en vigor y se hace obligatoria para todo el territorio mexicano un día después de su publicación, o sea, a partir del 12 de enero del año 2021. Y el segundo elemento de la sección de transitorios nos dice que en un periodo no mayor a 18 meses, la Secretaría del Trabajo o la autoridad competente deberá de publicar una norma oficial mexicana que rija las obligaciones establecidas en el artículo 330, inciso J. Entonces,
está amarrado por todos lados, viene una norma y se va a publicar, quieras o no, viene una norma, la 37, 38, como le vayan a llamar, viene una norma y viene fuerte. Bueno, recuerda que esta modificación a la Ley Federal del Trabajo obedece a hacerle frente a una emergencia sanitaria. Históricamente hemos visto que las emergencias de este tipo suceden en un periodo aproximado cada 10 años. Entonces, ojalá y no nos toque dentro de 18 meses que salga la norma, que sigamos en esta condición y que nos queden 8 años para adelante para revisar cuál va a ser el alcance, entender muy bien los cómo, hacer un ejercicio, digamos, de simulacro para cuando nos vuelva a suceder, estar preparados, ¿verdad? Pero esto, lo vuelvo a repetir, se me hace de lo más moderno que la Ley Federal del Trabajo tiene en todo su clausulado. Pues bien, ahí tienes la información. Quedará de tu parte que tomes apuntes, quedará de tu parte que tomes a consideración todo esto que te hemos estado platicando. Es finalmente la interpretación desde 3 perspectivas diferentes, más la gente que nos pudo contestar las encuestas, y en ese sentido es la información que te podemos reunir. Las conclusiones las pones tú, el cómo abordas esto lo pones tú desde la perspectiva que te ofrecimos. Tú ya sabes que generalmente te dejamos una listilla de tareas, te damos una serie de recomendaciones para que tú puedas implantar cualquier cosa de la que te hayamos hablado. En ese sentido, no siendo ni Gustavo ni yo autoridad, como que no me siento tan cómodo de darte las tareas. Así que para el cierre de este programa, me gustaría invitarte, Ramiro, a que a nuestros cipraescuchas les puedas dar esa serie de tareas o dar esa serie de aspectos que debieran de considerar si quieren irle avanzando a este tema de teletrabajo. Y si se van a poner serios, ¿qué es lo que tú les pondrías ahí como aspectos relevantes? Así que vienen las recomendaciones, agárrate un papel y un lápiz y apúntale, porque es prácticamente checklist para que atiendas esta cuestión de teletrabajo. Ok, pues muchas gracias, Osvaldo. Mira, la misma Secretaría del Trabajo publicó la guía para implementar el teletrabajo en los centros de trabajo. Y por ahí, haciendo un recorrido muy rápido a manera de resumen para cerrar este podcast, en la página número 13 viene el anexo 1 y vienen 10 acciones y te las voy a comentar no en el orden que vienen establecidas en este anexo, porque yo considero que hay algunas que son más importantes que otras, no necesariamente en el orden en el que la Secretaría del Trabajo las plasmó. Por ejemplo, en el número 4 dice establecer los momentos en que el trabajador asistirá a la oficina. El número 3, acuerdos sobre la manera de mantener la comunicación. Y el número 8, definir si se pondrá por escrito una enmienda al contrato de trabajo. Y esto nos habla o enmarca primero la intención mía como patrón de saber si es mi necesidad darte la tarea de que estés trabajando bajo esta modalidad, ¿sí? Y luego por ahí vienen otras, como el punto número 1, que es asegurarse de disponer de un sitio apropiado en casa para realizar el teletrabajo. Esta acción nos invita a establecer un diálogo con los trabajadores que quieran adoptar esta modalidad y hacer también efectivo ese efecto de reversibilidad que uno de los artículos que estábamos platicando nos ofrece. Asegurar de disponer de mobiliario adecuado, teléfono, tecnología necesaria, internet, lo hemos dicho hasta el cansancio en este podcast. El número 7, la fecha en que se revisarán las condiciones de trabajo y si tendrá lugar antes un periodo de prueba. Y bueno, pues esta modalidad nos ofrece la posibilidad de aprender a prueba y error y nos abre todas las posibilidades de
mantenernos en estricta y en estrecha comunicación empleado y empleador para que esta modalidad realmente genere el valor agregado que todos queremos. Y luego el punto número 9 dice la manera en que se dará mantenimiento al equipo de trabajo. Y el punto número 8, el punto número 5, la forma en que se monitoreará y supervisará el desarrollo del trabajo. Ya te comentó por ahí Osvaldo que existe por ahí una herramienta, una plataforma para poder de alguna manera monitorear el trabajo desde casa. Y bueno, pues a manera rápida ese es el resumen de las cosas que tienes que hacer, pero recuerda, es un desafío a la confianza entre empleador y trabajador, es un desafío a la confidencialidad, es un desafío al manejo de datos, es un desafío a los accesos a los servidores de tu centro de trabajo. Entonces, pues si lo vas a adoptar, que no sea adoptarlo solamente por el hecho de ahorrarte una renta de un espacio físico, que realmente sea una decisión basada en un valor agregado para la organización. Hasta aquí son las acciones que te puedo compartir y que ojalá y te generen algún valor para tu trabajo del día con día. Pues ahí tienes las acciones que pues alguien más allá de Tavo y yo, alguien con autoridad real en el tema de recursos humanos te está dando. En ese sentido, toma bien las consideraciones pertinentes para lo que consideres que aplica y que pudieras hacer en el corto plazo. Yo quiero agradecerle a Ramiro públicamente que nos haya brindado este tiempo, este espacio dentro de su agenda para que pudiéramos platicar y sobre todo enriquecer a toda la gente que nos está escuchando. En ese sentido, también esperar que el programa sea, como siempre, un programa que te sirva para aumentar tus habilidades, tus competencias, que te pueda ser de utilidad para hacer las mejoras pertinentes en tu puesto de trabajo. A mí no me queda más que despedirme e invitarte a que mantengas las acciones protocolarias para que te mantengas a salvo en esta contingencia, en esta emergencia ambiental. Muchas gracias, Ramiro, por prestarnos un poquito de tu valioso tiempo. Esperamos que la gente que esté escuchando este episodio saque el mayor del provecho, así como nosotros, de lo que nos acabas de compartir. Y bueno, también me gustaría agregar una tareita más. En la descripción de este podcast va a estar el link de la encuesta que estuvimos mencionando. Por favor, llénenla y vamos a ver si se siguen manteniendo los datos, la misma congruencia. Pásenla a quien ustedes quieran. Si son ustedes coordinadores de seguridad y medio ambiente, manden un correo masivo ahí a sus instalaciones con el link y todo. Nosotros vamos a recibir la documentación y en un lapso de un mes, más o menos, pudiéramos estar reportando los datos actualizados en nuestras redes sociales. Ramiro, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer ser parte de generar algo nuevo. Y bueno, pues esto que estamos platicando el día de hoy es el resultado de todos los que participaron en la encuesta y considero que enmarca muy bien la intención que ustedes como Ciprasi hacen para las personas que escuchan este podcast. Gracias. Y bueno, ya sabes, de todo corazón, esperamos que este programa haya sido de tu agrado, que realmente beneficie a la realización de tu trabajo, que le saques algo de provecho. Y de nuestra parte, no nos queda más que decirte muchas gracias por oírnos y hasta la próxima. Esperamos que el programa de hoy sea de provecho para ti. Seguiremos elaborando contenido enfocado a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Envíanos tus comentarios o sugerencias sobre temas que quieras que toquemos en los siguientes capítulos. Recuerda que subiremos contenido cada jueves. Te invitamos a ponerte al día con el contenido que subimos continuamente para ti en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, LinkedIn y YouTube como Ciprasi SC.